The fighting stops. We need to ensure that Ukraine has the capabilities to deter future aggression from Russia, and they need security guarantees. And of course, the best and strongest security guarantee will be Article 5. So therefore, I believe that a way to ensure that it stops is actually NATO membership. Y hoy nos acompaña Alejandro López, analista internacional y coordinador de Descifrando la Guerra. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotras. Nada, gracias a vosotros. Te voy a hacer varias preguntas en una. Primero, ¿qué valor le das tú a esta última versión de Wall Street Journal? ¿Es posible ejecutar algo así en las condiciones que narra esta pieza? Y después, ¿cómo crees que podría afectar al curso de la guerra? Bueno, lo primero hay que decir que los que le están dando más valor real son los círculos políticos, ¿no? En el caso de la primera historia sobre la autoridad de Estados Unidos, enseguida empezó todo el mundo a desmentirla y a calificarla de propaganda rusa, ¿no? Después se empezó a señalar a la posible participación de ciudadanos ucranianos en colaboración con Polonia, algo que tampoco estaba muy claro, ¿no?, de dónde salía, pero todavía no se llegaba a tomar tan en serio. Y ahora estamos viendo que hasta en los partidos alemanes, que yo creo que es donde hay que mirar más claramente, ¿no? A la interna alemana, luego lo podremos comentar también, pero es donde se está dando mucho pábulo a esta versión y avisando de que debería tener consecuencias si esto es así. Sobre todo, las primeras, las que ya habéis señalado, ¿no?, que pudiera afectar directamente al aporte que Alemania pueda hacer a Ucrania militar y económicamente, ya que estamos hablando de uno de los países, si no el que más importa ahora mismo de entre los de la Unión Europea. Alejandro, y tú, un gustazo tenerte aquí en la base. ¿Tú qué futuro crees que le queda al gasoducto y qué consecuencias ha tenido en el mercado de la energía europeo el devenir de esta guerra en los últimos 2 años? Hablábamos, ¿no?, de que el gas natural licuado estadounidense ha subido, hablamos también de una infraestructura destruida que suministraba, ¿no?, al gas a Alemania. ¿Qué futuro le ves a esto y sobre todo cómo valoras lo que ha ocurrido estos últimos 2 años? Bueno, es complicado saber lo que ocurrirá a futuro porque al final los actores alemanes han demostrado una capacidad de sumisión, ¿no?, ante los intereses estadounidenses y de otros actores europeos notable, sobre todo desde la salida de Angela Merkel, ¿no? Incluso parece que la política de Merkel está dejando a Gerhard Schröder como un perfil más prorruso y la de Olaf Scholz han señalado incluso a Merkel, ¿no?, como prorrusa. Llevamos ese ritmo de giro en la política alemana que no sabemos si en el futuro se podrá revertir parte de esta tendencia y qué pasará con estos gasoductos. Si atendemos al factor local, desde luego ha habido una inversión muy grande, no solo de empresas alemanas, también de otros países europeos y con la implicación de gobiernos de Alemania Oriental como el de Mecklemburgo y Pomerania Occidental. Me gustaría saber, por ejemplo, qué pasaría si esas elecciones fueran las que se produjeran ahora y no solo las de Turingia o las de Sajonia, que son las primeras que vamos a ver y que, por cierto, la primera consecuencia es que los partidos que se han alineado más con Estados Unidos, con Ucrania, ciegamente, porque por supuesto están en su derecho, pero lo han hecho de manera acrítica, ¿no? Sin valorar cuál es el efecto que pueda tener a nivel energético para Alemania y para la industria, porque al final la burguesía alemana es uno de los pilares de la industria más importantes del continente y esto a la CDU le va a afectar. Probablemente su liderazgo, el de Friedrich Merz, tendrá que ver cómo va a modular su discurso si en las elecciones que vienen, como digo, los partidos del semáforo, los que gobiernan actualmente, salen tan tocados como dicen las elecciones. Los liberales están al borde de la desaparición y los socialdemócratas están prácticamente en mínimos desde hace tiempo y los verdes también, justo el partido que más ha apoyado a Ucrania y a Estados Unidos desde que llegaron al Ministerio de Exteriores. Así que esas consecuencias que se puedan vivir en el sistema político creo que son las que van a modular qué pasará con el mercado energético interno y externo. Al final Alemania es ese faro, para bien o para mal, de la Unión Europea en los próximos años y ver si son capaces desde la derecha conservadora o desde las alternativas que estáis mencionando, ¿no? Pues el bloque Sarah Wagenknecht, que es el que más ha criticado que debe haber consecuencias, y Alternativa por Alemania, la extrema derecha, si son capaces de llegar a algún gobierno, que eso será interesante de ver, pues qué pasará con las relaciones con Ucrania, especialmente si Ucrania acaba teniendo un papel más débil en las negociaciones de paz, porque ahora parece que habrá aún cierre de filas.
Alejandro, también te quería preguntar sobre el papel de Polonia en toda esta historia. ¿Cómo valorar la reacción de Donald Tusk? Recordamos también ese famoso tuit de Sikorski. ¿Qué gana Polonia en todo esto? ¿Es mera alegría o hay algo más ahí? Bueno, la mayor declaración de intenciones que he visto yo en años fue cuando Radek Sikorski, justo el perfil que habéis comentado, ¿no?, que celebró la voladura dando las gracias a Estados Unidos, fue elegido por el nuevo primer ministro Donald Tusk como ministro de Exteriores de Polonia. Es decir, es el más alto cargo de la diplomacia polaca, este hombre. Y bueno, insisto, a nivel internacional puede haber mucho interés, incluso mucho morbo, ¿no?, en la prensa sobre qué ocurre con Rusia, con Ucrania, sobre si Rusia ataca sus propias infraestructuras y debatir meses, como se ha hecho y se seguirá haciendo con las centrales nucleares, ¿no?, en Zaporizhia, o si ocurre en Kursk algún tipo de incidente. Pero más allá de eso, la prensa alemana está todavía señalando a Polonia, y esta historia puede que la hayan tratado como más plausible o no, pero hay un poco de conveniencia en que de repente un perfil caído en desgracia como Valery Zaluzny, que ha sido mandado, ¿no?, pues como embajador al extranjero por parte de Zelensky, sea el chivo expiatorio y que Zelensky fuera el que intentó echarse atrás. Puede ser cierto, eso puede ser porque se llevaban realmente mal a nivel operativo, pero que justo Polonia desaparezca de estas investigaciones, pues demuestra, según ha señalado Donald Tusk, que es el país al que ahora mismo menos le conviene que se investigue. Ya se han parado varias investigaciones y, como digo, la prensa alemana, el Spiegel, estaba hablando de que la Fiscalía alemana, Fiscalía General, ya había pedido capturar a este saboteador, ciudadano ucraniano no identificado, y que aparentemente pues Polonia no lo detuvo y se le ha facilitado o permitido la eventual huida. Y por otro lado también publicaba, como también creo que habéis mencionado, el Bild, el supuesto acuerdo que habría entre Zelensky y el presidente Andrzej Duda para coordinar un ataque en el cual pudiera no participar el gobierno ucraniano, sino ciudadanos ucranianos con inversión privada. Esto es algo que, bueno, no se sabe exactamente, pero al menos el acuerdo entre estos dos presidentes lo ha señalado el ex jefe de la inteligencia exterior alemana, con lo cual el papel de Polonia es sin duda el más controvertido ahora mismo. Pues Alejandro, no te soltamos todavía. Queremos aprovechar que te tenemos por aquí para ver si puedes hacernos, tú que eres experto en la región, una mirada rápida a la situación actual en el frente con esa incursión ucraniana en suelo ruso. Bueno, está muy claro ahora mismo lo que está pasando y sorprende a muchos analistas, incluso en Occidente, incluso desde el bando más fervientemente pro-OTAN, digamos, se están sorprendiendo con que se estén destinando tantos y tantos recursos a la operación en Kursk. Es decir, ahora mismo Rusia sigue avanzando en el Donbass a un ritmo mayor que antes, pero desde luego no como para hablar de que está colapsando, ¿no?, el frente. Son avances de un puñado de localidades muy pequeñas cada día y un avance sostenido hacia el frente de Pokrovsk. Sí que se ha dado un pequeño colapso en el frente de New York y ahora empieza la batalla de Toretsk. Es decir, esto puede ser interesante a nivel de 1000 bloggers, pero es importante porque sí que se está viendo un desgaste muy grande en la capacidad de Ucrania de sostener las líneas en el Donbass, y que si estos dos frentes cayeran estaríamos hablando de la posibilidad de que Rusia pues prácticamente cortara el oblast en dos partes y empezara a avanzar o hacia el sur o hacia el norte del mismo oblast de Donetsk, ¿no? Puede ser de bastante gravedad si esto se produce. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Ucrania? Ahora mismo, sin saber, como digo, todos los analistas cuál es el objetivo final, porque evidentemente Ucrania no quiere anexionarse Kursk o no ha declarado que quiere hacer tal cosa, están movilizando gran parte de sus recursos en dirección Kursk. Están apostando muchos de sus recursos en esa dirección. ¿Tiene sentido operativo? Bueno, han conseguido una gran proporción de territorio, si bien no es estratégica, porque ya digo, sus objetivos no están en invadir territorio ruso, sino en recuperar el ucraniano. Pareciera lógico solo si se consiguiera un acuerdo para revertir algunos avances rusos a cambio de
devolver Kursk, ¿no? Es decir, un intercambio en unas eventuales negociaciones o presionar a Rusia para que acepte unas condiciones menores, para que se sume a los acuerdos que estaban patrocinando en Suiza los occidentales, o simplemente para rebajar la mano rusa. Ya solo con eso sería un éxito, pero para eso necesitarías implicar en unas conversaciones de paz a Rusia cuanto antes, porque si no, con el paso de los meses, evidentemente Rusia se va a enfocar en recuperar su territorio, pero es que además no está perdiendo territorio en Donetsk, sino que lo está ganando. Y claro, en unos meses ese momentum ucraniano se puede haber perdido, incluso hay algunos que señalan que en semanas se puede haber perdido. Por lo tanto, o se apuesta por unas negociaciones de paz o esto volverá a ser desperdiciar recursos que podrían haber necesitado en otras líneas, porque está siendo una batalla muy sangrienta y con muchos prisioneros, quizá para los dos bandos. Pero aquí la que necesita más hombres ahora mismo en el Donbass es Ucrania. Así que ya digo que o se va a esas negociaciones pronto o en unos meses de nuevo podríamos ver que Rusia volvería a tener el tiempo de su parte. Alejandro López, muchísimas gracias por estar con nosotras. Un placer. Hasta otra.